¿En qué habíamos quedado ayer entonces? Habíamos visto el tema de cálculo de sección y protección para batería reactiva, ¿verdad? Sí, estuvimos leyendo un poquito el reglamento, en el 200% para potencias inferiores a 15 kilobar y de 150% superiores a 15 kilobar, y ahí quedamos. Está, perfecto, perfecto. Bien. Entonces ahora ya sabemos cómo hacer el cálculo de una batería, sabemos cómo hacer el cálculo de sección y sabemos cómo hacer el cálculo de la protección. ¿Está? También hablamos ayer el tema de el conexionado según un sistema de pasos. Y habíamos hablado de tener en cuenta la sección de los conductores, o sea, a la hora de hacer el cálculo, para qué estaba operativo el conductor. Si la batería era menor a 15, no importaba si, si el total de la batería, o sea, o el total del sistema era mayor a 15, KVAR, si la batería a utilizar es menor a 15, se le aplica el factor correspondiente. Eso lo Por cada entendí. batería. ¿Cómo? Por cada batería. O sea, si directamente el condensador es de menos de 15, lo calculo para esa potencia. Exacto. Ahí va, perfecto. Exacto. Sí, está Con el claro. coeficiente correspondiente. Ahí va, está. ¿Tá? Y obviamente, si el total del sistema es mayor a 15, los conductores que ingresan al sistema, se les aplica el 150%. ¿Está? Como para dar un pantallazo general. Bien. Claro, el caso particular sería, o sea, el caso particular, el tema de aplicar el correspondiente sería entre el contactor y el condensador, pero antes sería el del total de la potencia. Claro, claro. Ahí va, está claro. Sí, O sí. sea, tú vas a llegar con un conductor a la llave general que va al tablero de reactiva, Seguro. que va a tener que soportar la corriente acorde al reglamento. O sea, Ahí va. la sección tiene que ser acorde a lo que te pide el reglamento. Bien, perfecto, está clarísimo. ¿Está? ¿A alguien le Y quedó después alguna las duda de parciales. esto? ¿Cómo, perdón? No, que después de eso las parciales. Exacto. Las Bien, baterías puntuales las vas a calcular respecto de la carga de cada batería. clarito. ¿Está? Yo le quería preguntar algo nomás. ¿Usted grabó Diga. la clase de ayer? Sí, ya está subida en YouTube. Ah, está, sí, ya me fijo, porque ayer no me pude conectar al final y está. Así yo la miro por YouTube entonces. Bien. Vamos entonces hoy, que de hecho es corta la clase, a ver un poco el tema de conductos. ¿Tá? Que de hecho hay un capítulo completo en el reglamento para conductos, ¿sí? Que sería el capítulo 4 del reglamento, ¿verdad? Que en realidad, a ver, todos lo deberían de tener. Ahí sí capaz que se ve, Tiki. Sí. Reglamento capítulo 4, conductos protectores. ¿Está? Una de las cosas, en realidad es muy sencillo esto. Hay un par de tablas en el reglamento acorde a el tipo de conducto que se va a utilizar. ¿Tá? Por ejemplo, la tabla 1 dice conductos aislantes livianos. En este caso entran los corrugados, por ejemplo.
entra el PVC de pared fina, que en realidad no es muy utilizado, pero entra también. Y después tienes conductos aislantes pesados. Ahí entra... Perdón, ¿el PVC fino es el caño de plástico, el redondito que se usaba antes? Seguro, se sigue utilizando. ¿El que iba con grampa? Se utiliza también dentro de la pared. Para embutir, claro. Embutido, claro, sí, está bien, está bien. Sí, sí. De hecho, a mi entender es mucho mejor. Es mejor Sin que duda. corrugados. Corre mejor. Para mí es mejor. Lo único que en realidad la gente se complica es que en vez de hacerle la curva con un resorte, compra la curva hecha y esas Es una curvas cagada. cuando cuplan a veces trancan la cinta. Y sale más Entonces, caro un codo que un ¿Cómo caño. es el sistema ese con resorte, profe? El sistema con resorte, en realidad, lo pueden buscar en internet. De hecho, Lo busco, lo bicho. no, Sí, sí. pero es Ya me sencillo. anoté acá. Es un alambre que tiene todo un resorte en la punta de un diámetro correspondiente. Suponte que esto tiene, no sé, 25. 25. ¿Ah? Entonces, tú vienes con el conducto de PVC, llegas, por decirte algo, al lugar donde tienes que hacer el codo, le vas a ingresar el resorte, ¿tá? Con la pistola de calor tú le vas a dar calor al conducto. Le Perfecto. das calor y con la mano y el resorte lo vas curvando. ¿Qué es lo que hace el resorte? Hace que no se te pliegue Eso hacia está cool. adentro el PVC cuando... Pensé que le dejabas un resorte puesto. Está No, impecable. no. Es para solamente curvarlo. Está. Es para que no es se para hacer estrangule. la curva. Entonces, suponte que tú tienes, por decirte algo, una losa así, ¿está? Entonces tú vienes por pared, si se ve ahí, tú vienes por decir algo, tú vienes desde el tablero, tú venís con el conducto así y bajas acá. ¿Viste? Obviamente, acá podés tenerlo cuplado, aquí también, yo qué sé. Pero que la cupla no te quede en la curva. Porque ¿qué es lo que pasa generalmente cuando tú pones una curva aquí? Cuando tú estás haciendo la fuerza de la curva, o sea, cuando haces la fuerza para pasar la curva, generalmente la cinta se te tranca en el borde Sí, claro. de la cupla. Y ahí Claro. Entonces, lo que te hace esto es, tú llegas con el conducto, lo doblaste y ponele que por acá lo cortaste cuando estás haciendo la losa y después llegaste a la caja, tú vienes así en hebras de corrido. Sí, una magia. Es Impecable. espectacular. Gracias por la data. A ver, es más lento hacer la losa. ¿Por qué? Porque el corrugador es mucho más rápido. Vos vas arriba de la losa y tirás y haces agujero y metés. En esto ya tenés que estar tirando el caño, haciendo la curva, metiendo dentro del agujero, midiendo hasta dónde va el tablero, haciendo la curva exacta en el tablero. Es un poco más lenta, Se pero puede subir con las curvas hechas también. se puede hacer con las curvas hechas. Yo, por lo menos cuando yo trabajaba hace muchos años, subíamos con todo hecho. Curva, lo que fuera. Ah, bueno, No sí, es- lo podés hacer, a ver, sí, lo podés hacer abajo también. Sí, es lo mismo. O sea, haces la curva, lo único que no le podés cerrar es la distancia, nada más. Ah, Es no, eso. no, eso se hace en el lugar, claro, obvio. Y Tenés las que andar fino para la modificaciones, distancia. y las No, modificaciones no. en PVC son mucho No, más no, difíciles no. que en No se corrugado. dobla, eso no se dobla exacto. Las curvas se hacen de 30 centímetros para cada lado y se corta arriba. Obvio que no lo va a cortar exacto, a doblar Bueno, exacto. por eso Claro, te está buena digo, esa. está. 30 para cada lado y unís después, está bien. Claro.
Y bueno, Claro, está pero, bien de biela. pero el tema es que las uniones en un lado tenés que tener el hembra, ¿no? Sí, no hay problema. Pero está, sí, se hace. Hay métodos para que pase. Yo lo he hecho y sí. En vez de por decir algo, una losa de casa que te lleve un día, con esto quizá te lleva 2. ¿Viste? Pero, profe, ¿estos son Pero caños livianos? no, esto es aislante mediano. Ahí va. Ya está. Esto, no podés poner en losa un PVC de pared fina, porque a la primera de cambio cuando estén No, porque te las tendiendo el embolsan, hormigón, claro. te lo parten. Sí, entre la pisada con el hierro y todo eso. Por eso, no No queda nada. No podés poner una pared fina, tiene que ser pared gruesa. Sale caño por fuera después. Ah, y hormigón por adentro de las cajas te cae. Seguro. Hay otro tema de las losas que antes eran mucho menos caños. Ahora Bueno, una ni que losa lleva hablar. muchísimo más caños. Ni que hablar, ni Ah, que eso es hablar. verdad, vos, es todo cableado. Es Esto, puro que lo caño. otro, que los datos, Sí, que sí, sí. el incendio, que no sé qué, que todo. Yo hice unas casitas, en realidad unas casitas muy sencillas de 2 dormitorios y realmente al tablero era una cosa increíble la cantidad de caños que te llega. Y eso que teníamos 15 circuitos nomás. Claro. Pero bueno, está. Hoy Es mucho quizás más toma fácil. por todos lados. Después la enhebrada es una chotada. Es literal. Ahorrás en tiempo de enhebrada y dolores de cabeza. Lo que pasa es que si sos vos el que enhebrás, te va a convenir hacerlo, aunque te lleve más tiempo hacerlo bien. Ahora, si vos lo hacés y viene otro después que se maneje, lo hacen así nomás. Y bueno, está, pero generalmente cuando vos agarrás un trabajo de eléctrica, lo tomás desde que tendés los caños. Generalmente. Sí, a mí me ha tocado, yo estaba en algún hotel, hacer alguna otra cosa referente no eléctrica y tener que enhebrar y Bueno, sí. está Lo que es todo, pero señales débiles generalmente sí, van complicados. arreglate por donde puedas. Lo que es señales débiles van complicados, eso es verdad. Sí, Después sí, que sí. termine mi cooperativa le aviso al electricista ese que firmó y eso ahí, se va a dar cuenta de todos los problemas que se generó él mismo. Y claro, Y muchas veces las señales débiles pasan por los mismos Conductos, sí. No debe. conductos de cosas, que no debería, ¿no? Ahí sí debe. que Eso no no es te la legal. llevo. Ahí sí que no te la llevo. No Esto debe, no es pero legal. bueno. Bueno, bien. Vamos entonces a interpretar las planillitas que en realidad son muy sencillas, pero muy sencillas. Aquí van a ver, digo, si tienen acceso al reglamento también lo pueden ver, pero ahí, a Estamos ver, en eso. ahí se ve medio nítido. Vieron que ahí tienen sección nominal, tienen clase 2 en diámetro de milímetros cuadrados. Después acá dice 16, 20, 25, 32, 40, 50 y 63. ¿Está? Esto es muy sencillo. Se busca la sección del conductor que va a pasar dentro del caño. ¿Está? Y la cantidad de conductores que va a haber en el circuito. Por decir algo. Una cada línea de caño? entrada que tiene 6 milímetros y son 4 conductores o 3 conductores, ponele 4, vas a 4 conductores y te dice que el diámetro 20. mínimo es de 20 milímetros. ¿Está? O sea que si lo pasamos a corrugado sería un corrugado de media. ¿en cuál tabla, profe? ¿En tabla 1? Tabla 1, Sería el de 3/4, profe. Si sería 3 corrugado. cuartos. Bien, tenés razón, ¿Cómo, 3 cuartos. repite cómo ¿Cómo lo fue a 6 hacemos? milímetros? Fue a 6 Buscamos milímetros. la sección del cable y la cantidad de conductores que vamos a tener.
En este caso tenemos 4. A ver, en el caso de que tuvieran Ah, 5, vas a 6, ¿no? Obviamente. No vas a 4. claro, pasa a 6.25. Vas a un phi 25. Esto es lo que te dice es el mínimo, la mínima sección de conducto para que puedas pasar esa cableado. ¿Ah? Esto es lo mínimo que se tiene que utilizar. ¿Está? Todas las tablas se utilizan de la misma manera. ¿Está? Lo único que siempre hay que tener en cuenta es qué tipo de conducto se va a utilizar. ¿Se entiende? Esta es igual, y si se fijan, las otras 2 tablas, que es para conductos aislantes pesados en esta, por ejemplo, y en esta es conductos metálicos livianos, y esta Por es, arriba, ¿cuál sería cuál? ¿Metálico liviano y metálico pesado? y metálico liviano, por ejemplo, puede ser un corrugado metálico. Eso es un metálico Bien. liviano. Y el pesado, el otro, el caño Y de... un Daisa sería un pesado. Un tipo Daisa sería un pesado. ¿Se entiende? ¿Y el Bueno, liviano esto- cuál era? Y para El mí, flexible, metálico. y un flexible metálico. Es algo que es más livianito que el... Si se fijan estas 2 tablas ya están en pulgadas. Media, 3/8, 3/4, 1 pulgada, 1 1/4, 1 1/2 y 2 pulgadas. ¿Y qué sería el clase 2 diámetro, Salvador? Ese es el diámetro interno del conducto. Ah, ¿Está? ¿Se ven ahí las tablitas? ¿por qué quedó dentro de conductor? No, como conductor, no. Del conducto no, profe. Si No, el tenés conducto va razón. Es el cambiando. conductor. Tenés razón. ¿Me equivoqué? ¿Me equivoqué? Es Sección y son diámetro, en el milímetros diámetro, cuadrados, el milímetros del conductor. Claro, está bien, perdón, no O lo sea, razoné. con vaina, ¿no? Con el aislamiento. con aislamiento, seguro, ahí va. ¿Se entiende? Sí, clarito. Sí, bien, bien. Bien. Esto no es ni más ni menos que una vez que tenés definido qué tipo de conducto vas a utilizar. Profe, hay un compañero esperando para entrar. Tienes razón. Ahí está. Ni más ni menos que qué conducto vas a Profe. utilizar. ¿Sí? ¿Puede repetir qué era lo de clase 2 de diámetro? Es el diámetro del conductor en milímetros con el aislamiento. Ahí va. ¿Está? Bárbaro. Bien. ¿Se entiende esto o quieren hacer algún Sí, ejercicio? Claro. no. Está claro. Está. De conductos en realidad no hay mucho más que decir. Porque, a ver, la única cuestión que tienen que tener en cuenta, por ejemplo, es si tienen coexistencia de circuitos dentro de un conducto. ¿Está? Los Sí, micrófonos, si gente. ¿Cómo, perdón? Si tenemos algún salto o algo. Si tenemos No. algún salto o algo. No, si vas a pasar varios circuitos por el mismo conducto. Por eso, pero si tenemos un salto, por ejemplo, es un caño que va a unos tomas desde bandeja y después vuelven a la bandeja para hacer otro salto. Y bueno, hacer un sí, ahí salto. sí. Ahí, si pasás todo por el mismo caño, sí. Vos decís, profe, por el tema de aplicarle el coeficiente, ese que hay que va reduciendo.
En realidad es la cantidad de conductores que te permite el caño. Claro, pero además si van juntos hay que aplicarle un coeficiente, ¿no? Para que va, No, que va pero eso no achicando. es para el conducto, sino para la corriente. Ah, tenés razón, sí, está bien. ¿Está? Fíjense que, por ejemplo, en la tabla 5, que son diámetro nominal del conducto para conductos metálicos pesados, ahí no sé si se ve, por ejemplo, para sección de 1 milímetro, ya tenés, por ejemplo, en 1 pulgada, podés poner 20 conductores. No sé si se ve ahí. Sí. No sé si se ve, yo Sí. estoy mirando el reglamento. Tabla 5, dijo. Tabla 5. ¿No es mucho eso? Bueno, por eso digo, esto es lo mínimo Lo mínimo. de conducto, perdón. Esto es lo mínimo de conducto que se puede utilizar. Obviamente, todos sabemos que a la práctica, en un caño de 1 pulgada, no sé si metes 20 conductores de 1 milímetro, ni que hablar si vas a tener algún codo. Claro. ¿Está? Aparte, ¿eso está calculado con el 20% del De Sí, IVA. ducto? sí. Esto ya tiene el porcentaje del conducto. No, preguntaba por las dudas, porque si son 20, capaz que... No, es el 40%. Lo dice acá en la primera hoja. Pero ese porcentaje es el Ah, espacio que ocupa. la ocupación. Sí, Claro. el 40 ocupa y 60 libre. Claro. Por eso. Esos son cuando son canalizaciones corrugado, caño o incluso hasta de bandeja, creo. Cualquier conducto. ¿Está? ¿Queda claro esto? ¿Alguna duda? Clarísimo. ¿Algo que quieran consultar? ¿Que quieran aclarar? Te podría decirle, si consultarle, que me imagino que sí, si en el RBT menciona, según el ámbito de aplicación, el conducto. No lo sé. En realidad dice acá algo, pero no tiene muchas aclaraciones, ¿eh? ¿Por bandeja hay algún criterio de cantidades o se pueden...? Al final del capítulo está la bandeja. Bien, gracias. A ver. Creo que por bandeja te dice hasta la distancia que tenés que tener los conductos y eso. Por ejemplo, un tema interesante que siempre me quedó la duda, Salvador, el aterramiento de la bandeja, cada qué distancia y eso. El año pasado no me lo aclararon. El aterramiento de bandeja. Cada 50 metros, no, cada Ah, no, el reglamento también. El aterramiento de bandeja, en realidad, tiene que ser por cada unión. ¿Por qué? ¿No va Ahí por va. pieza? Sí. Eso sí. A ver, pensémoslo así. ¿Qué pasa si justo la unión metálica entre las bandejas está oxidada o el tornillo que le ponemos está oxidado? Cuando vos toques una bandeja y la otra, conducen por vos la tierra. ¿Cómo? Una consulta. El La aterramiento corriente dice- que viene por tierra, si está Pará un oxidada poquito, pará un poquito que acaba de pasar un camión y no escuchaba nada. De nuevo. que si está oxidada la unión y no tenés una buena conexión con un cable como se hace entre unión y unión, que cuando tocas con una mano una y con la otra pasa por vos el contacto. Exacto. La corriente circula Por donde le quede más fácil. Profe, ¿el Exactamente. aterramiento Ofrezca no va menos con resistencia. clemas? ¿Cómo? ¿El aterramiento no va con clemas en bandeja? No sé qué es clemas. Y chocolate. Crema y chocolate. Clema y unos dulce de cables. leche. No, digo las clemas, donde... Terminales. no es un terminal, es por donde No, va pero el... se le pone Se terminal. llaman aterramiento los morsetos, por de la ejemplo, de la tierra de jabalina, joda, ¿no? en Estamos realidad son hablando. clemas.
El morceto de la jabalina es clema, eso es una clema. Pero en Pero no bandeja también entiendo. se le llaman crema. Sí, puede Al ser. aterramiento Te digo que del son cable desnudo conectores. estamos hablando, ¿no? Sí, son conectores. En la bandeja. Claro. Yo para mí es así, ¿eh? Tú tienes la bandeja aquí, tienes la otra bandeja aquí. Acá vas a tener, por ejemplo, los 2 tornillos de unión y tú vas a venir con el cable, con el terminal de ojo aquí y con el otro cable con el terminal de ojo aquí. Claro. Así he visto yo también. ¿Se entiende? Claro. Y obviamente, Ahí parece cuando que hay un par de llegas al sensores tablero, afuera. que tú tienes un tornillo aquí, suponte que estás en el tablero aquí, este tornillo va a ir a el sistema de puesta a tierra. Claro, lo que menciona Danilo son otras aplicaciones que hay, por ejemplo, para el cable desnudo de tierra que va por bandeja. Hay otros tipos de conectores que están tan lindos también, tan chetos, pero ese aterramiento es válido. Bueno, sí, Pero sí. Hay gente afuera, parece que no pudo entrar. Fíjense por las dudas. Yo no tengo a nadie en espera, ¿eh? Acá Profe, había 2 que le han puesto. Profe, Recién me consulta. llegó a mí, capaz que está atrasado el mensaje. El aterramiento entre bandejas se tiene que hacer, obviamente, sí. Eso está, yo lo di por entendido así. Pero cada 50 metros no se hace una conexión directa a la descarga a tierra. Bien. Yo estaba hablando. Está en el reglamento, sí. Ah, No sé me la parecía así. distancia. La No sé la verdad no me distancia acuerdo. ahora, no me acuerdo. Yo no me acuerdo No si me es cada acuerdo la 20 o cada distancia. 50. Creo que cada 50. No Estoy me casi acuerdo seguro, la Cada porque me 50 acuerdo. metros, Ceci. Lo Cada busco en el 50 reglamento y se los digo. No me acuerdo la distancia. No, por la duda, para que quede claro que no es solamente de bandeja a bandeja hacer ese enganchecito, Bueno, vamos a sí. decir. Una cosa, Pero se debe hacer cada 50 metros una descarga directa a tierra. Un punto Más de hacer los descarga directa a aterramientos. tierra. Por las Pero dudas. eso, Exacto. Bien. meter una jabalina. me parece que es menos de No, 50. No. Conectás al cable desnudo que va por bandeja. Claro, Bien. el cable principal de la descarga, vamos a Si tú decir. tienes un cable desnudo que va por acá, suponte, vienes con un terminal acá y te conectas al Genial, perfecto. Está bueno cable. aclararlo porque, por ejemplo, creo que sos vos, Mauricio, que está hablando, ahora no te estoy viendo, creo. Yo estoy hablando, sí, y no sabía Ahí va. que llevaba un cable desnudo por arriba de la bandeja tampoco. Me acabo de enterar. Está, sí, eso creo que me parece que es a criterio de cada uno, ¿no, profe? Porque si el cable descarga de tierra, lo que pasa el cable Y desnudo no, ¿y hace mucho cómo más descargás a contacto. tierra? Cada tantos metros, Porque, ¿cómo descargás a tierra si no porque tenés por Y eso cable le te desnudo? dice pones un que morseto. Le pones un por eso te morseto No, dice por que pone eso. la UTE en los. No, pero digo, si no llevas ese cable desnudo, no es opcional. En cada bandeja tiene que llevar uno, ¿no? no, el tema es eso, que vos lo haces cada 50 metros. Lo podés hacer cada menos. Para vos es mayor seguridad, pero después a su vez Generalmente, el enganche entre bandeja y bandeja ya tenés una descarga. Esperen que voy a cerrar la cortina porque no. Es como todo un ramal que se va armando. Ah, mira, yo pensé que el enganche entre bandeja y bandeja era para unir las bandejas y que no se cortara la circulación de la tierra. No, nomás. no. Es Eso para está, asegurar, me eso parece. está prohibido. Según el reglamento está prohibido. No se puede utilizar ningún metal como conductor. Tiene que ir conectado a tierra cada tanta distancia. Claro, el tema es que ¿Y vos tenés cómo, que cómo hacer? equipotenciar Entonces, con ¿qué? ¿Meter una tierra. jabalina? No, por ahí pasa la tierra también. Donde van los conductores, pegadito va la tierra también. Vos no tirás solo los de alimentación. Yo lo que tengo entendido es jabalina. Cable principal, descarga a tierra que pasa por toda la bandeja, no importa, sean 60 bandejas. De todas esas 60 bandejas, vos cada 50 metros le haces una conexión directa a ese cable, sea desnudo Claro. o sea aislante, no importa. Está bien. Pero a su vez, para asegurar también la continuación entre bandeja y bandeja, por más que el reglamento no lo diga, el profe lo que dibujó es el enganche ese, que se le Sí, hace sí. con morseto y Eso eso. se hace. Lo que no se puede dejar solo eso. Eso No, es lo que claro. no se- Solo Está esto no. clarísimo, sí, sí. Bien de bien. Claro, eso es lo que no se permite. Claro, solo perfecto. la unión entre bandejas no. Claro, Está tiene que bien. descargar cada tantos metros, está bien. A vos lo que te conviene es, por un tema de seguridad mismo, por si está corriendo tu firma o no, o algo, y seguridad del trabajo o algo, es hacer la descarga directa. No poner cada 50 metros una jabalina.
Igual en un Profe, calculo que tenés una malla, ya cuando es Diga. demasiado grande. Sí, sí. una está bien. consulta. ¿Las tapas también se aterran? Porque yo he visto en algunos lados que la aterran y en otros no. No es obligatorio. Ah, Que ok. la tapa quede Ah, por eso aterrada es no que es vi. obligatorio. Porque si vos ya tenés Ah. que toda la bandeja está aterrada, si la tapa tiene punto de conexión metálico con el resto, se puede tomar como que es el mismo punto de conductor. Perdón. Ahí va. Está claro. Sí. No tenés por qué. Bien, ¿queda claro esto de conductos? Sí, señor. Bien. Profe, ¿en bandeja puede ir CF o solo bajo goma y superplástico? Bajo goma superplástico. Gracias. No se permite CF. Netamente por un tema Me parece. mecánico. ¿Qué es F? Cable común. Sin doble aislamiento. Prueba unipolar sería, Mauro. El unipolar, nomás el común. El unifilar no se permite. Ahí va, bien, mirá. No se Todo lo que es debe. metálico. Bueno, Estoy perdido, che, ¿eh? No, 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 está igual. bien, mirá. Bueno, vos la tenés clara en laboratorio con los cálculos y de esto te da ¿cómo No, es? ni tanto, pero ¿sabés cómo estoy aprendiendo? Como lo... Acá Es que todos les aprendemos voy de a todo, me parece. compartir, que de hecho lo pueden ver en el reglamento, página 18 del capítulo 4. Esta tablita les va a venir muy bien más a los que se van a dedicar Página al... 18. 17. 17. En el mío es la 18. En el mío también. En el mío es un reglamento viejo. Ah, la tabla Cosa del 10. 2000. Tabla 17. 10. Tabla ¿Está? 10. Esta tabla lo que dice, en realidad, es el radio de curvatura que se debe calcular o se debe dimensionar en base a la sección del conductor. ¿Está? Porque obviamente un conductor, cuanto más grueso es, para generar una curva necesita mayor radio. ¿Se entiende? Vos un cable chiquito lo podés llegar a curvar muy chiquito, pero un cable de mayor sección necesitas un radio de curvatura mayor. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, lo que te dice esta tabla es el diámetro exterior dependiendo del radio de curvatura, dependiendo de la sección, perdón. Sección hasta 6 milímetros, 4 veces el diámetro exterior. ¿Se entiende? Más de 6 a 25 milímetros, 5 veces el diámetro exterior del conductor. ¿Se entiende? El conductor, y tú quieres hacer la curva, tú para curvarlo, suponte que tendrías que tener, por decir algo, 5 veces el diámetro. La curva va a ser así. Bueno, no me quedó muy bien dibujado, pero así. ¿Se entiende? Sí.